sociedad de responsabilidad limitada, que son las menos. Puede haber compraventa de activos también, ya sea de una unidad de negocio o de todos los activos de la sociedad. Puede ser una fusión, que se juntan dos o más empresas que te absorben, que les absorbido, etc. Y también el joint venture. El joint venture, por regla general, no es un M&A, porque el joint venture es dos o más partes que se juntan para desarrollar un negocio en conjunto. Entonces, por regla general, no es un M&A, pero también tiene varios de estos documentos y negociaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, hay gente que también lo considera como un proceso de M&A, porque tiene pacto accionista, tiene acuerdos, tiene los items y todos los acuerdos que vamos a ver ahora, pero estrictamente hablando, en mi opinión, no es un proceso de M&A. Profesor. Sí. Sí, le saluda acá Valeria Cañas desde la casa. Una consulta previa a todo lo que nos va a enseñar hoy día. Para mí, por lo menos, y me imagino por los colegas también, los compañeros, en relación a la SA y la SPA es clara la compra de acciones y derechos. A mí no me queda claro en lo que usted señaló de los otros tipos de sociedades, imagínate una limitada, por el tema del ánimo societario. O sea, yo puedo salir a hacer una oferta y vender mis derechos y que aparezca un cualquiera y listo. Sí, o sea, puedes hacerlo, ¿eh? Puede ser tu derecho a una sociedad de responsabilidad limitada, pero como tú bien dices, son mucho más restrictivas. Entonces, en el fondo, para ceder los derechos de una sociedad de responsabilidad limitada, aunque sea un 0,1%, necesitas el consentimiento de todos los otros socios de la sociedad de responsabilidad limitada, así como cualquier otra modificación de su estatuto. Entonces, se puede, sí, se ha hecho, sí, muchas veces, pero es mucho más restrictivo y requiere la unanimidad de los socios, en este caso. No caben ahí los dos. Muchas gracias, profesor. De nada, por favor, tu tema, yo creo que estamos todos aquí. Muchas gracias. Pero efectivamente son más restrictivos y es mucho más complicado hacer un proceso cuando una sociedad responsable. Ya, después los tipos de procesos, está la oferta pública de acciones, la OPA, que de hecho el próximo módulo van a ver más de todo lo que es la regulación de las empresas abiertas. Y las empresas cerradas, que es lo más común. OPAs, de hecho hay muy pocas, una, dos al año máximo en Chile. Ya, hay una o dos en Chile, así que no vale mucho la pena al año, así que no vale mucho la pena que nos concentremos en eso, sino que nos vamos a concentrar en las empresas privadas. Hay procesos competitivos o compras directas. Ahora quiero parar un poquito porque cada día más son comunes los procesos competitivos, es decir, que viene una empresa de un tamaño más o menos mediano a grande, por los costos que eso está asociado, contrata a un asesor financiero y dice, señor, quiero vender mi empresa. ¿Qué hacemos? Ok, primero hace una especie de valorización y hace un proceso competitivo, es decir, preparan un infomemo que se llama, que es una pequeña descripción de la empresa, y la sale a vender al mercado. El proceso competitivo está bastante pauteado y lo bueno para el vendedor en este caso es que van a haber muchas personas realizando la compañía y al final van a haber varios que van a presentar una oferta para comprar esta compañía. Entonces, en vez de uno poner el precio, jugársela porque valorizar una compañía es muy, muy difícil y hay distintos métodos de valorización y no hay ninguno que sea claro y que este tiene que ser. Entonces, el beneficio principal de este es que uno recibe varias ofertas, entonces vas a saber bien cuánto está dispuesto el mercado a pagar por tu compañía, porque en el fondo, por muchas fórmulas que uno ponga, las cosas valen lo que el resto quiere comprarlas y
Ese es uno de los beneficios. Y en el caso de poner el precio, todos los distintos oferentes que quieren llevarse esto, que van a contratar asesores, que van a gastar mucha plata en estos procesos, van a hacer un esfuerzo por llevárselo, entonces suben el precio lo más posible. Y lo otro es que los términos por los cuales se ofrece, no solamente el precio, sino que términos de garantía, términos de documentación, de si retiene o no retiene parte del precio, etcétera, son mucho menores por lo mismo, porque es un proceso competitivo, hay varios compitiendo para comprar esta misma compañía. Esto es muy bueno para los vendedores. La desventaja es que son muy caros, hay que pagar a los bancos de inversión, hay que pagarles más, porque en el fondo uno tiene varios paralelos. Y, gracias. Y la otra desventaja que puede ser parcial, que en eventos que no funcione esto, y al público que vendiste la que quería también la compañía y no te funciona. Entonces, obviamente, eso debilita la posición de vendedor. Pero por regla general, los procesos competitivos funcionan bien, son la minoría los que no llegan a puerto. Ahora igual está cambiando Chile, entonces en el fondo hay menos apetito por comprar. Sigue estando muy activo el mercado de manera, ¿no? O sea, en el fondo sigue habiendo harta operación, pero se siente que ha cambiado el apetito por comprar, pero así todo hay hartas personas, hartas entidades, tanto, principalmente extranjeras, que quieren seguir invirtiendo en Chile. Entonces los procesos competitivos, la gran mayoría, son bastante exitosos. A mano riesgo de salir un proceso abierto de crear la información competitiva. Claro, así es. Profesor, es un tema muy... Sí. Felipe por acá desde la casa. Quería hacerle la siguiente consulta respecto de lo que usted está diciendo. Este sería un buen momento para un inversionista extranjero, en el sentido de que si bien el mercado está contraído, en ese sentido las acciones se supone que han sufrido una leve baja. ¿Sería un buen momento para comprar acciones? Sí. Dame un segundo para terminar de responder la pregunta que estaba haciendo y te la contesto aquí. Disculpe, es que no se había escuchado. No te preocupes. No, lo que estaba preguntando acá, Jerónimo. Lo que está preguntando Jerónimo es que otra de las desventajas de los procesos competitivos es entregar información confidencial de la empresa a distintas partes. Y efectivamente ese es un tema no solamente para la empresa, que lo es. También hay que tener mucho cuidado con lo que es la videoconferencia, porque en el fondo, si es que tú le estás entregando información confidencial a un competidor, hay que hacer un proceso totalmente distinto, en el cual se entrega cierta información a ciertas personas, hay que borrar la otra información, hay gente que no puede tener acceso. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver lo que son los clean team, entre comillas, pero efectivamente es un tema de la entrega de información. Aunque usualmente ya no están entregando esta información, ¿no? Todo el mismo día, pero sí, es importante ese tema. Respecto del ingreso de los inversionistas extranjeros, mira, yo creo que hay más M&A ahora porque hay más chilenos o empresas que estaban muy invertidas en Chile que están diversificando. Pero los precios, por lo que yo he entendido, no han bajado. Sigue siendo muy competitivo. Chile sigue siendo un país muy caro para comprar, comparado con Colombia o con otros países de la región, obviamente. Pero tarde o temprano debiese ser un buen momento cierto inversionista extranjero que tenga un perfil de riesgo más agresivo, porque en el fondo hay distintos tipos de inversionistas. Los inversionistas que son más conservadores, fondos de pensiones, que invierten en infraestructura, en empresas de energía, que el retorno es mucho más bajo, pero que es más constante en el tiempo. Esos inversionistas yo creo que debiesen tender a bajar un poco y subir inversionistas más de riesgo. Esto todo en el evento que el mercado chileno vaya a un
o a tener mucho más riesgo por todo lo que es la regulación de la Constitución, de la ley, los cambios que han habido y que pueden seguir habiendo, y el mercado, obviamente. Si hay una recesión, como todos dicen que debe haber no solo en Chile, sino que en el mundo, eso también te afecta, pero te afecta más el tema normativo, porque en el fondo el inversionista, son pocos los inversionistas que compran para vender entre años. Hay, pero son pocos. Generalmente compran para vender en un plazo mucho más largo, y lo cual eso trasciende el gobierno. Después, bueno, el tipo de proceso va a cambiar si es que es una compra de un 100% o asociaciones, que son compras menores, principalmente porque van, en vez de comprar 100% y tú manejar lo que estás comprando, obviamente al tener un socio tienes que regular cómo va a ser la vida con ese socio en el futuro, incluso aunque sea un socio pequeño, ¿no? O sea, en el fondo, aunque sea alguien con un 5% que por ley no tiene derecho a veto ni nada, igual te complica el día a día, entonces hay que regularlo, o es sugerible que se regule cómo va a ser el día a día con ese socio. Sí. En esta lógica, es que no solo aplica cuando hay un cash out, una compra del controlador, sino que también aplica en el método de capital. Sí, también aplica en los métodos de capital. Efectivamente. Menos, o sea, dependiendo un montón de métodos de capital. O sea, cuando tú estás pensando en startups que van aumentando en distintas rondas, es otro procedimiento que está bastante estandarizado. La misma lógica. Así es. Muchas veces, o sea, la empresa, la más chicas que invertían con Corfo, por ejemplo, o sea, son 5, 8 millones de dólares, son casi todas a través de aumento de capital, y el cash out es muy poco. Pero obviamente sube la valoración de la empresa y le da un valor al vendedor. El inversionista tiene acceso, debería tener acceso a la misma información que tendría un comprador en el inmediato. Así es. Y el mismo procedimiento, y lo vamos a ver, pero mismo con el term sheet, la ronda de confidencialidad, después el MOU, también tiene que hacer el Williams, tiene que hacer todo el proceso completo, aunque sea un metodología. Así, la única diferencia es que no se llevan la plata para la casa, y la única diferencia de verdad, yo creo, es que uno se preocupa menos de las garantías. Porque en el fondo, si tú le pasas todo el precio a un vendedor, el día siguiente la plata está en Panamá o no sé dónde, y tenía algún problema con la compañía, perseguirlo para responder va a ser mucho más difícil. En cambio, si es una asociación, es un aumento de capital, lo tenéis sentado ahí al lado, la plata se mete en la cual tú también eres dueño, tienes muchas más garantías con esa misma compañía que lo que tendría si es que se va o le va a gran parte del precio. La representación de garantías son más livianas. O sea, la representación de garantías debiesen ser más o menos las mismas, pero la forma en que tú te proteges en el evento que incumplan esa declaración de garantía y una que indemnizar es distinto. Se puede ver más detalle para que todos entiendan la lógica de la declaración de garantía y la indemnización, pero en el fondo la declaración de garantía es lo que él promete, cómo está la compañía y por lo cual te pagaría en el evento que incumpla. Le dicen ser más o menos las mismas, pero cuando a él le dicen que le tienen que pagar, cómo te va a pagar y cómo te proteges tú que te pague, eso es lo que cambia. Y el otro es el leverage buyout, que en el fondo se endeuda a la compañía que estás comprando para pagar el precio. Cada vez más común. La legislación chilena no es muy flexible para poder permitir esto, pero a través de fusiones, préstamos y cuestiones por el estilo, se puede hacer. Es muy usado por las empresas de private equity que aman la deuda para poder subir la TIR en el caso del retorno por el capital invertido. Y esto lo puse acá como último proceso porque cambia un poco la dinámica. Meten a los bancos tienen que meterse a hacer el due diligence también, o
usa el informe Willis del comprador. Si es que en una asociación de compra directa hay que negociar con el vendedor que prende sus acciones en beneficio del banco, tiene muchas limitaciones para el futuro. Entonces por eso lo quise poner como tipo de proceso, porque cambia un poquito de lo que es el proceso si es que no hay un financiamiento de por medio, sobre todo del target de abajo. Sí, porque se endeudaba la compañía que está comprando para pagar el precio. O parte del precio, pero no al 100%, nunca al 100%. Pero es raro, porque al final de cuentas tenéis que sacar el precio para arriba para poder pagarle al vendedor, para que se vaya a los fondos. Pero se usa bastante. Si un maíz, ¿no? Profesor, Sí. sí, Valeria Cañas, desde la casa. ¿Se podría entender que todo esto es como en el acápite de una reorganización interna para poder o mantener la empresa o cambiar, digamos, la economía en que está desarrollándose? Es decir, la pretensión de lo que es el MA tiene que tener un sentido. Estamos viendo de qué manera se hace, pero el sentido es salvataje, el sentido de crecimiento. En eso, ¿cuál es su creencia? No, mira, generalmente es cambio de mano el M&A, en el fondo. Eso es el sentido, es cambiar de mano el control de una compañía. Eso es lo que se busca. O sea, lo que tú decías de salvataje, eso también se obviamente, pero va más por el lado de una reestructuración financiera o procesos de insolvencia, que cuando estaba más pero por regla general, M&A se usa para cambiar de mano el control de la compañía. Muchas gracias. Claro. No, yo le dije que todo. ¿Mi día festivo? Sí. Y después, dentro de los conceptos generales también hay que tener presente siempre dentro del proceso ciertas trabas o limitaciones regulatorias. La ley de mercado de valores es que una OPA te cambia completamente el proceso. O sea, el proceso con una OPA, si una OPA son completamente distintos, las declaraciones de garantías, todo lo que vamos para adelante. Se usan algunas cosas, pero muy poco y es un proceso distinto. Libre competencia es clave saberlo desde un principio. Si es que hay aspectos de libre competencia, hay que ver dos principalmente. ¿Ya? Primero, si es que son competidores, porque como hablábamos antes, si es que son competidores, el proceso de due diligence, de entrega de información, tiene que estar muy bien regulado porque si no, las penas del infierno pueden caer en ambas partes. Entonces tiene que estar muy bien regulado en la entrega de información, así que hay que verlo desde el día uno si es que hay temas de libre competencia. Y lo otro, tienen que ver si es que va o es posible que sea categorizada como una operación que tiene que ser aprobada previamente por la Fiscalía Nacional Económica para poder cerrar. Si bien esto no es relevante para el aspecto del due diligence, pero sí es muy importante para ver cómo se estructura la operación. La presentación de libre competencia toma mucho tiempo, es bastante la información que hay que presentar. Generalmente los equipos, me refiero al comprador y vendedor, no tienen la información tan a mano, salvo que sea un comprador que se dedique todo el día a esto, pero por cierto el vendedor no la va a tener. Entonces es importante desde un principio tener claro el tema de libre competencia en los dos puntos que hablamos. Y lo otro que también te puede cambiar los procesos, que aunque sea una empresa cerrada, es decir, que no, sí puede ser mercados regulados. Entonces al meter al regulador también te cambia el proceso y hay que ver bien cómo uno lo adapta para poder ir cumpliendo. O sea, por ejemplo, la compra a una concesionaria, cambia el control dependiendo si es que ya está o no en operación, requieres la autorización del MOB, por ejemplo, y esa autorización es bastante complicada de conseguir, entonces ahí la compra del control
tiene que ser por etapas, primero una compra menor, después cuando se tiene la autorización la compra del remanente y todo eso hay que regularlo, hay que negociarlo tanto en el term sheet como en los documentos. Entonces es importante tener presente desde un principio si es que es un mercado regulado y qué regulación con qué regulación hay que cumplir para poder llevar a puerto la operación. No, sí. Ahí. Ya. Ya, entonces iniciamos la operación. Bueno, como dijo Manuel al principio, no hay una operación de money que sea idéntica que la otra, ¿no? Entonces, todo lo que les vamos a comentar acá es lo que es más estándar, lo que es más normal, pero no hay nunca y un siempre en este tipo de operaciones. Hay mucha gente que lo usa para negociar, pero en verdad no existe. No hay un nunca y un siempre. Las operaciones son bastante dinámicas, van cambiando, dependiendo de la empresa que se están comprando, como el comprador, el vendedor, el estado del mercado, del país, etc. Entonces, en el fondo no hay un estándar para seguir en todas las operaciones, pero esto es lo que más o menos se da en el día a día. Las partes que intervienen, por regla general, son comprador y vendedor. Pues, vendedores, yo me tuve un proceso, estamos comprando una empresa en México, que son 36 vendedores. Es realmente un infierno, ¿no? Pero efectivamente entre ellos se pelean, es difícil de negociar, entonces es muy importante ver cuáles son las partes porque te pueden cambiar todo lo que es el proceso. O sea, ellos se demoran más a negociar entre ellos de lo que yo me a negociar con ellos. Es realmente desafiante, pero entretenido, pero importante. Y hay muchas veces que, por ejemplo, ahora que está más complicado el mercado, el vender pues no son relevantes y los que son relevantes son los financistas. Porque en el fondo la compañía ya vale cero y lo que vale es la deuda. Entonces, cuando uno negocia, no es con el vendedor que el fondo tiene que firmar, sino que son los financistas, los acreedores que le están vendiendo a la compañía para poder recuperar algo del crédito. Entonces, es bastante dinámico, pero por regla general hay un par de vendedores y un par de compradores. Hay asesores dependiendo del tipo de activos y del tamaño del activo. ¿Qué asesores van a ver? Por suerte siempre hay asesores legales. Asesores financieros, muchas veces lo hay, sobre todo en los procesos competitivos, donde hay que determinar precios y llevar adelante el proceso competitivo. Contables también, el due diligence tiene que hacerse generalmente, salvo que compre los activos solamente. Siempre hay un due diligence financiero, contable, tributario, que lo hacen ellos, ambientales, dependiendo del negocio, seguros, etc. Hay una serie de asesores que van a depender del negocio que están comprando y del tamaño de la transacción. ¿Qué otras partes intervienen? Los financistas. Ya vimos un caso que están los financistas, que es cuando la empresa está en insolvencia o está complicada, pero también muchas veces, por ejemplo, la empresa está financiada. Y al estar financiada, usualmente los financistas tienen cláusulas de cambio de control. Entonces no pueden cambiar el control sin la firma del financista. Y puedes tener todo muy bien acordado, pero el banco no te quiere dar la autorización o te cobran estos maravillosos waiver fee, hay veces que son una parte relevante del precio. Entonces es importante tenerlo presente y ver bien cuándo uno lo involucra y cómo puede llevarlo adelante. Los reguladores, como lo vimos antes, hay algunas empresas reguladas o que requieren de la autorización para transferir. Entonces entran al baile acá los trabajadores, sobre todo los que tienen ciertas cláusulas específicas que pueden complicar las ventas, principalmente en ventas más chicas. Profesor, el precio. Sí. Hola, mi nombre es José Rultagle. Usted mencionó hace algún momento el concepto waiver fee. ¿Usted podría hablar una definición de ese? Sí, de todas maneras. Mira, lo que pasa, el waiver fee, los bancos tienen
muchas veces cláusulas de cambio de control que no te permiten vender la compañía si es que, o sea, que no es que no te permitan, pero en el fondo está prohibida la venta de la compañía en base al financiamiento. Entonces, tienes dos problemas. Una, si la llegas a vender, te pueden acelerar el financiamiento y es un problema tanto para el comprador como para la empresa. Y lo segundo es que por regla general, una garantía en el financiamiento son las prendas. ¿Ya? Entonces, nadie te va a comprar unas acciones prendadas. Entonces necesitas meter al banco acá y los bancos últimamente, no siempre, algunas veces, te cobran un fee, un monto para darte esa autorización. Y eso es lo que se llama el waiver fee. Muchas gracias. ¿Ese waiver fee va un cargo para el capital o el... No, hay que negociarlo, ahí hay que negociarlo. Hay veces que lo paga el comprador, hay veces que lo paga el vendedor. No, pero ese waiver fee de cara al banco es capital. No. Es un fee normal, es un fee de estructuración. Todo va posible. Sí. No baja la deuda. No baja la deuda, no baja capital. Baja sus condiciones. No, simplemente es una comisión. Eso es. Una comisión por darte la autorización. No es más que eso. No siempre se cobra por caso, ¿eh? No siempre lo cobra. Pero hay veces que lo cobran. Y hay veces que nos han parado operaciones por eso. Eso lo digamos. Porque igual, no sé, operaciones de 20 millones de dólares, hay veces que nos cobran 2 millones de dólares. Es relevante. Ya, entonces la cronología, primero están las negociaciones comerciales, se juntan en cualquier parte, desde un café, han llegado clientes con acuerdo de una servilleta en un café para vender una empresa de 70 millones de dólares, o negociaciones ya como en las películas que son mucho más formales, estas mesas gigantes, pero las negociaciones comerciales iniciales generalmente las hacen solamente el comprador y el vendedor. Rara vez meten asesores, sino que la hacen principalmente. Esto es en un proceso de venta directa, eso sí, ¿ya? Todo esto lo que estamos viendo en tecnología es una venta directa, no en los procesos competitivos. Después, cuando ya están más o menos avanzados, tienen claro más o menos si es que están interesados en comprar la compañía, más o menos el precio, se firma NDA, todas las palabras que le vamos a hablar en inglés, pero es el Non-Disclosure Agreement, acuerdo de confidencialidad. Es un acuerdo de confidencialidad que firman para hacer un intercambio de información básica, información súper básica, para poder presentar una oferta. No es un proceso de diligence, es generalmente centrado en todo lo que es comercial. Profesor, ¿Sí? Valeria Cañas de nuevo. Perdón, una pregunta respecto del NDA. En Chile nosotros, en nuestra legislación, no existe el acuerdo de confidencialidad, sin perjuicio de que en otros países y en estas transacciones sí existe en sus normas legales. En ese sentido sería para nosotros como un acuerdo entre caballeros. No, es un acuerdo, es un acuerdo tal cual, como es un contrato de compraventa, nomás, es ejecutable. ¿Ah? Claro, un contrato indominado que en el fondo efectivamente no está en forma expresa, un acuerdo de confidencialidad, como si lo está la compraventa, pero tiene la misma ejecutabilidad. No veo que tenga una ejecutabilidad distinta a lo que tienen los otros contratos, por estar en otra legislación. Claro, pero en ese sentido, perdón, ¿usted tiene alguna sentencia o en algo que sí lo apoye? Pues no tenemos jurisprudencia que sirva para tal efecto, pero ¿ha visto que se haya operativizado? Sí, el problema con el acuerdo de confidencialidad, que de ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el problema con el acuerdo de confidencialidad es que es muy difícil probar la infracción a la obligación de confidencialidad. ¿Tú puedes llegar a probar eso? Sí, hay sentencias que te condenan. Son pocas, pero no porque no sea nominado ni no porque no esté en la legislación,
y es porque es muy difícil probar el incumplimiento. Correcto. Gracias. Ya, entonces tenemos este acuerdo de confidencialidad, información básica, la revisan y dicen, ok, me interesa esta compañía, voy a pagar 100 millones. Ok, pero no es tan simple como esto. En el fondo, no es llegar y pagar y te lo entregan, sino que tiene una serie de condiciones. Entonces, uno hace una oferta, el OI, el MOU, que ahí vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero la idea es que en estos tres, y como quieran ponerle, en el fondo da lo mismo los nombres que le pongan, pero es una descripción de los términos y condiciones básicos en los cuales estamos dispuestos, el comprador, a comprar y después, si lo acepta el vendedor, a vender. Porque sin esta columna real de la operación, en el fondo no tiene mucho sentido seguir adelante. O sea, va a ser una pérdida de plata, de tiempo, de información, sin tener claro la columna vertebral en qué estamos de acuerdo. Después, si pasamos a esta etapa de la oferta, el LOI y el MOU, entramos a un full due diligence, es decir, se abre la compañía casi completa. Ahí vamos a ver cosas que por regla general no se entregan, pero se abre casi completa, entran mucha gente a revisarlo y la revisan en detalle. Hasta que se levanta contingencia, etcétera, se negocia y pasamos a la ejecución de contratos, si es que pasa la etapa de due. No son tantas las compañías que caen en la etapa de due. O sea, vamos a ver que hay contingencias muchas veces, pero la gran mayoría no cae por el. Después tenemos la ejecución de los contratos. Muchas veces hay cumplimiento de condiciones, entonces uno firma el contrato para obligar a las partes, se cumplen ciertas condiciones, pasa el cierre, que es el pasando y pasando, entregar las acciones de los activos, entregar la plata, esa parte de ella, y hay un par de obligaciones por cierre que algunas veces se negocian. Esto lo pasé rápido, generales, solamente para que tengan la estructura. Después vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle con los documentos asociados y los temas relevantes de cada uno de esos documentos. ¿No sé, alguna duda? Sí. En la etapa de diligence, en general no, la compañía no pone, a lo que ha logrado no pone ninguna materialidad, como para los issues que uno está buscando, una materialidad clara, digamos, para no botar la operación por algo que no lo amerita, y todo lo que me ha notado es que a veces esas cosas que no pasan, digamos, a la transacción, se un poco cierto. Claro. Sí, efectivamente. O sea, es algo que hayan contingencias muy grandes, que sean difíciles de solucionar. Uno la regula como tú decís, o sea, en el fondo, o la regulas para que el vendedor te responda después del cierre si es que llega a pasar algo, porque no siempre pasan, o la echa a precio y la descuentas al tiro del precio, son cosas claras. Pero hay formas de regularlo antes de votar la transacción. O sea, yo lo que quiero decir no es que no hayan contingencias. Dije el nunca y el siempre, pero siempre en la operación de manera hay contingencias, aunque sean chiquitas. La gran mayoría uno las puede ir arreglando, las más chicas. La otra las lleva a precio cuando son claras. Y la otra las deja en una special indemnity, que se llama. Lo vamos a ver. En el fondo, que aquí decimos, mira, las cuestiones que están en este anexo, estamos los dos claros que son contingencias, no son daños todavía, sino que contingencias. Y si pasa algo con esto, me tenéis que pagar. No se usa, por ejemplo, la figura de la retención. Es que la retención sí. Sí, no, la retención sí, pero van juntas, porque el special indemnity es lo que tú pones en el contrato, que dices, mira, tienes estos temas tributarios que todavía no se han materializado porque el servicio no me ha venido a tocar la puerta, porque no está grabado, así que ser más directo. Tú hay contingencias que, claro, que en verdad se condorían. O sea, cuando hay un condono grande acá, pero
no ha pasado nada. Entonces el vendedor no quiere que lo lleven a precio porque puede que no pase nada. El comprador tampoco lo quiere asumir porque puede que sí pase. Entonces decimos ya, acordamos el special indemnity, que en esta cuestión, si llega a pasar algo, tú me vas a pagar. Tu vendedor le vas a pagar al comprador. ¿Ok? Pero pasa lo que hablamos antes, que uno le va a pagar el precio, se lo va a llevar nunca más visto. Entonces ahí para cubrir esa potencial indemnización es que tú o retienes parte del precio o lo dejas en un escrow. Que también lo vamos a ver qué es lo que es, pero es un contrato de retención que le pasan la plata a un banco para o un notario cuando es más chico para cubrir potencial indemnización. Efectivamente eso va de nuevo. Gracias. Ya, entonces, principales documentos de la operación: el acuerdo de confidencialidad NDA, el cierre de negocios, el informe Williams, también lo vamos a poner un poquito en detalle, pacto accionista, que ya lo vieron, así que eso no lo vamos a ver nosotros. Si tienen alguna duda, se lo diga la nueva, pero en el fondo ya lo vieron en detalle, entonces no vale la pena que invirtamos tiempo en eso. Y el contrato para materializar la compraventa, que pueden ser varios tipos de contratos. Nosotros nos vamos a entrar en el contrato de compraventa de acciones, pero la misma lógica se aplica para casi todos los contratos. El de fusión es un poquito distinto, pero para todos los contratos la lógica y la estructura se dice. Y los contratos accesorios, que vamos a ver algunos de ellos. Entonces, primero el acuerdo de confidencialidad o el NDA, que es lo que generalmente se expresa de forma clara, es primero una obligación de intercambiar información. Yo te voy a entregar información y tú la vas a revisar, y esa información tiene que ser confidencial. Eso es lo que siempre se pone. ¿Cuál es la obligación implícita? Es de hacer una oferta, o sea, no me vaya a revisar la información por nada. Lo que sí, esa obligación de hacer una oferta no se pone de forma expresa, sino que muchas veces incluso se pone lo contrario, en forma expresa, sobre todo porque viene del derecho mexicano, que es bastante casuístico. Se pone claramente que no hay una obligación de hacer una oferta, pero igual esto sí es un acuerdo entre caballeros que tienes que revisarlo y tiene que haber una buena fe, y la buena fe está en la legislación nuestra. Entonces por eso está la obligación implícita de hacer una oferta. Es inejecutable la obligación de hacer una oferta. No, general, ¿qué plazo se le pone a la NDA? 2 años. 2 años. 2 años desde la firma. 2 años desde la firma. Sí. Por regla general. He visto de 6 meses, he visto... He visto algunas ciudades como sobrevivir, no sé, 1 año de intercambio de información. Sí, varía harto. O sea, en el fondo, por regla general son como 2 años desde la firma, pero varían harto. Yo, de hecho, he visto algunos que son indefinidos, para siempre. Hay private equity que son mucho más agresivos y que no, 6 meses y eso es. Sobre todo porque va cambiando mucho la información, los softwares pierden vigencia, etc. Después es importante establecer qué es lo que se entiende las partes por información confidencial. ¿Ya? Por ejemplo, los informes que va a hacer el comprador en base a la información confidencial, tiene que ser información confidencial, pero si no lo pone expresamente puede quedar la duda. Entonces es muy importante enfocarse en qué es lo que se entiende por información confidencial y para qué se puede usar esa información confidencial. En el fondo no solamente sirve que el vendedor, el comprador, guarde confidencialmente la información, si después, como veíamos, pueden ser competidores y la usan no solamente para analizar la compra, sino que también para decisiones estratégicas, para poder adelantar un cliente, etcétera. O sea, piensen, por ejemplo, no sé si son todos abogados, pero piensen que hay una compra entre 2 firmas de abogados y en el fondo a mí me dan la información de cuánto primero ganan cada uno de los abogados. Y uno ya sabe los distintos estudios cuáles son los abogados mejores que otros y ya saben cuánto más y le ofrecen 500 lucas más para levantártelo. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cuánto le marginan a cada cliente? Entonces, en el fondo de información, y eso llega a toda la industria, es información muy sensible, entonces es importante establecer claramente para qué son los usos. Hay excepciones a los niveles de confidencialidad,
Estos sí son bastante estándar, principalmente cuando te lo pide la autoridad, tienes que entregárselo. Después, si es que se hace público sin una infracción tuya, se rompe el deber de confidencialidad respecto de esa acción específica, y hay otro que no vale la pena entrar en detalle, pero en el fondo es importante poner cuáles son las excepciones al nivel de confidencialidad. Algo que mucha gente trata de meter en los acuerdos de confidencialidad es la no contratación y la no competencia. La no competencia yo creo que es un poco agresivo, no debiese estar a este nivel. La no contratación, la verdad es que me parece que es bastante más razonable, que en el fondo lo que se acuerdan que en un tiempo determinado no vas a levantarle trabajadores al vendedor. Porque en el fondo, como hablábamos, sabes perfectamente quiénes son quiénes, cuánto ganan, cuánto lleva la empresa, qué es lo que hacen. Entonces, la cancha está dispareja y no debiesen tener problemas en aceptar esa cláusula cuando hemos comprado. Otra de las cosas que muchas veces se trata de negociar acá, que no hay una respuesta correcta, es la exclusividad. ¿Ya? La exclusividad, hay mucha gente que no entra a analizar compañías por los gastos y por la pérdida de tiempo, por la inversión de tiempo, si no hay exclusividad. Es decir, una negociación uno a uno desde un principio. Hay otros que en el fondo no les importa y hay otros vendedores que no están dispuestos a negociar la exclusividad. Lo único que yo les quiero decir acá es que la exclusividad es importante, vale plata. O sea, en el fondo no es que te paguen por la exclusividad, pero es un tema muy relevante para el proceso de manejo, muy importante. Acá hemos hecho operaciones, y no hay un estándar, o sea, hemos hecho operaciones que se suponen que eran bilaterales, 2 millones de dólares o de 3.500 millones de dólares, sin exclusividad. En el fondo, yo personalmente perdí una operación de 3.200 millones de dólares en la última semana y te juraban que iba a bilateral, pero nunca me quisieron entregar la exclusividad. Y la perdimos. Y siempre sabíamos que el riesgo, y así es. O sea, en el fondo lo que quiero repetirles es que no hay un estándar y que es muy raro. Siempre hay que tenerlo presente. Normalmente se negocia en esta fase del game o en la oferta del programa. Depende del proceso. En los procesos competitivos que vimos, eso obviamente no hay exclusividad. Y antes, en ese proceso competitivo, eso para explicar un poquito el proceso competitivo. El proceso competitivo, entregan esto ahí en Fonemo a todos, 20, 30 potenciales oferentes, lo revisan, hacen una oferta no vinculante, ¿ya? Que en el fondo no vale mucho, pero te dejan pasar para segunda etapa. Y cuando pasa a la fase 2 es donde hacen un... Y ahí sí, los procesos competitivos son procesos grandes, o sea, sobre 20 millones de dólares generalmente. Muchos asesores, mucho tiempo, recursos ilimitados en esta cuestión, revisan y hacen una oferta vinculante. Vamos a ver que las ofertas generalmente no son 100% vinculantes, pero hacen una oferta vinculante. En este caso, los procesos competitivos son bastante vinculantes. Y ahí, en el pasado, el comprador negociaba exclusividad. Porque te pasaban como un preferred bid, que en el fondo su nombre lo dice, que es el comprador preferido dentro de todas las ofertas y negociaba con él en exclusividad hasta que cerráis la transacción y la cerráis más o menos rápido. Ahora incluso eso ha ido cambiando y ahora pasan a 2 o 3 preferred bidders y negociamos todos en conjunto, súper al detalle, y efectivamente yo he tenido veces que he ganado obviamente y veces que he perdido y que tenemos todo listo, o sea, el contrato está listo, no tiene ningún solo blanco, no tiene ningún blanco, estamos hablando de cientos de páginas, cientos de documentos que negociar, las contingencias, los escrows, está todo listo, llegar y firmar y pagar. Nosotros ya tenemos levantado el financiamiento por el ocupado y te lo quitan en el último. O sea, ha llegado eso, yo creo que es una cuestión de mercado. O sea, en el fondo va a depender. Ahora estábamos, hasta hace un tiempo, yo creo que todavía en un mercado más vendedor, donde el vendedor es el que tiene más poder de negociación.
Esto sí o sí va a cambiar a un comprador, después va a volver a cambiar a vendedor, cíclico, y uno se tiene que ir adaptando a cómo está el mercado, pero en un mercado vendedor la exclusividad es muy importante y no es una barata, probablemente. Salvo en estos procesos que son uno a uno. Hay otros, por ejemplo, yo tengo otros clientes que no compran sin exclusividad, y si tú no le das exclusividad, no te hacen una oferta, ¿no? Y es un private equity que paga bastante bien, que tiene tecnología, y le da la exclusividad. Y todos los procesos que ahora llevamos, ahora son 7 procesos a la vez que llevamos, los 7 con exclusividad. Por eso en el fondo lo que le quiero transmitir que es muy importante y que va a cambiar. Ya, el LOI, MOU, Term Sheet, tiene varios nombres: oferta, memorandum de entendimiento, el Letter of Intent, es muy parecido a lo que es el MOU, es una mezcla entre MOU y Term Sheet. En el fondo la diferencia entre uno y otro es qué tan específico es, qué tan vinculante uno lo quiere hacer, quién lo redacta. Por regla general la oferta la redacta el comprador y simplemente la acepta el vendedor. Eso en el mundo ideal rara vez pasa, uno manda la oferta, la manda con cambio, la vuelve a mandar, ¿no? pero eso es como la idea y la diferencia. El term sheet principalmente es un bullet point donde uno pone los términos muy generales, 2, 3, 4 páginas máximo, muy parecido a lo que hay. El MOU tiende a ser un contrato más completo. O sea, en el fondo, la idea del MOU es que sea bastante más completo que los otros, que son más descriptivos, pero todos tienen el mismo objetivo, que es acordar la columna vertebral de la transacción. Es decir, sin esto, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es la columna vertebral? Precios y su principal ajuste. Claro. ¿Cuáles son las condiciones para que yo te compre y tú me vendas? Eso principalmente son los dos temas principales. Obviamente se los comento simplemente, pero pueden llegar a ser varias páginas de condiciones, varios ajustes de precio. El precio, ahí lo vamos a ver cuando hagamos el contrato de compra-venta, no es 100, sino que tiene una serie de ajustes que le pueden cambiar todo el precio y lo que más se negocia. Entonces es muy importante dedicarle tiempo y concentración a ese tema. Cláusulas. Tiene cláusulas vinculantes y cláusulas no vinculantes estos documentos. Las cláusulas vinculantes, la exclusividad es la más ejecutable de todas, en mi opinión, porque es más fácil probar la infracción, obviamente. La confidencialidad, si tiene un NDA, muchas veces no lo mete acá, pero igual casi todos lo tienen, porque para hacer también este documento confidencial, tú no quieres que, como comprador, hacer una oferta, por ejemplo, en un proceso, y que después salga como lo que uno hace con los bancos cuando vemos por crédito hipotecario. Hay varias simulaciones y vais mandando de los distintos bancos para que te bajen la tasa. Bueno, no queréis que hagan eso con tu oferta. La obligación de negociar, acá es más clara la obligación de negociar. Yo sugiero que esté de forma expresa. ¿Es más difícil de ejecutar? Sí, es difícil de ejecutar, pero mientras esté más expreso es un poco más fácil. Y lo que te evita esto es cortar los procesos de forma intempestiva sin ninguna razón. ¿Ya? Más allá que te obliguen a negociar y llegar a una transacción. Pero, Sí. ¿hasta dónde vinculando? Es difícil, o sea, es difícil de vincular, porque en el fondo que hay muchas veces que uno se echa para atrás y que le dicen, ¿sabes qué, papá? Yo no voy. ¿Por qué no voy? Porque no quiero. Entonces, eso es lo que te digo. Sí, pero siempre puedo encontrar algo porque la tarea es grande. Sí, pero igualmente siempre puedes estar dispuesto a venderle a las condiciones que él te da. Entonces, eso es lo que yo busco, por eso estoy de acuerdo, es muy poco ejecutable. No me ha tocado, de hecho, ejecutar una obligación de negocio que han firmado bien. Sí. Y se caen y efectivamente tratan de ejecutarla, pero es muy difícil. Tiene que ser muy, muy claro
la infracción para que eso lo pueda ejecutar. ¿Dónde es capricho? ¿Hasta dónde es algo plausible? Depende de la interacción, depende de la gana, de circunstancia. Totalmente. Si te pasa país, si te pasa mercado, si te pasa de ese negocio en específico, si puede ser financiamiento, si te consigues financiamiento, si te pasa que encuentras otro activo que quieres comprar que es mejor que este y que no tienes ni el tiempo, porque a veces que tienes la plata pero no tienes el tiempo. No podían analizar 50 sociedades. Entonces, son 1.000.000 de circunstancias. 1.000.000 de circunstancias. Y por eso, al igual que el NDA, sobre todo que vienen los gringos, te ponen así unas frases de que no estás obligado a cerrar la transacción. Entonces, la obligación de negociar es muy débil. De hecho, por eso la puse entre sí y entre dos. Lo que sí te puede fortalecer el MOU o el LOI o lo que sea es el breakup fee. En el fondo es una pena, una multa por irse. Hay veces que esta multa es a todo evento, es decir, cualquiera de los dos que se vaya, salvo que encuentre contingencias sobre cierto monto, la tenéis que pagar y eso sí te hace más vinculante, te hace la obligación de negociar y te da todo, le da más fuerza a este documento. Y hay otras veces que el breakup fee es también un acuerdo de intención porque en el fondo siempre va a encontrar algo. Siempre. Entonces, si limitas bien la forma en la cual te puedes ir, es la forma en la cual tú puedes cobrar y hacer esto más vinculante. Ya, pero son poco vinculantes estos documentos para la ejecución. Lo que sí, aunque te va a decir en todos lados que no es vinculante, los términos de la adquisición, que ahí pongo las cláusulas no vinculantes, es muy difícil correrse sin un fundamento claro de lo que uno acordó acá. Si es que quieres cerrar la transacción, es decir, si ofreciste 100, después decir, sabes que en verdad te quiero pagar 50 porque no tengo ganas, es más difícil. Se puede hacer, sí, y si está urgido por vender, te van a vender igual. Pero hay que tener, o sea, cuando uno te toca negociar estas cuestiones, siempre estáis con el MOU, el LOI debajo de la carpeta. Entonces, en el fondo, te levantan algo que estaba acordado de forma distinta. Oye, acá está el MOU. O sea, ni lo conversemos. Salvo que tenga alguna razón de fondo, que haya pasado con el due diligence, que pasa en el mercado, la compañía, etcétera, que te haga que cambiar, pero ya tienes una razón por la cual tienes que pedir algo distinto. Son las diligencias que uno va encontrando en los diligence cuando son muy grandes en general, que no puedo tocar pero valorice como un perito o un tercero, digamos, de las partes. Sea razonable. Sí, totalmente. O sea, mira, de hecho las tributarias financieras contables, esas te las valoriza el asesor financiero y esas te tienen con montos, siempre las tiran para arriba porque se cubren, pero vienen con montos y eso la valorizan ellos. Las legales son más difíciles de valorizar. Igual el asesor lo contrata a las partes. Claro. Sí, claro. Totalmente. Sí, y además que, por ejemplo, una contingencia tributaria, el asesor tributario te va a decir que es 10 más multas, intereses, con potencialidad, los montos siempre son de loco. Son montos súper altos que es poco probable que llegues a pagar eso, pero esa es la exposición que tienes. Lo mismo que lo legal, por ejemplo, no sé, temas medioambientales. Uno tiene un permiso que uno tiene que poner en el fondo, y de hecho ahí vamos a ver el informe que es súper importante, pero tenéis que poner que va desde la multa de una UEF hasta que te cierre la planta. Que cierre la planta puede ser, no sé, $2 millones por día en la pérdida. Entonces los gringos se ponen así, explicarle que nunca se cerró una planta por esa cuestión, etcétera, pero la exposición es que te cierra la planta. O sea, cuando estamos viviendo con el cobra, te pueden cerrar, en el fondo. Es una altura. Después, bueno, documento, yo creo que lo hemos conversado un poco, pero volvemos al tema de la obligatoriedad del MOU y a qué tan ejecutable es y qué se necesita para que sea 100% vinculante.
En el fondo, para que sea realmente ejecutable, el MOU tiene que tener todos los documentos acordados, todo adjunto, y ser algo bastante más negociado que lo que generalmente se usa. Pero cuando tú dices todos los documentos acordados, documentación, La documentación, antes del due diligence. antes de vivir. Esa es la única forma que, en mi opinión, es 100% vinculante. Ni siquiera 100% porque te puedes vivir, pero el contrato de compraventa lo tienes acordado. Todos los contratos accesorios los tienes acordados y solamente queda el due diligence. Y el due diligence permite salirse sobre ciertos montos. Si no encuentras contingencia sobre 10 millones de dólares, no te puedes salir. Y ahí ya entras al monto de la contingencia. Entonces ahí ya sacas la objetividad de las partes. Así la subjetividad de las partes. Si no, ya lo hace más objetivo, y le queda un tercero, si efectivamente encuentras contingencia sobre cierto monto, se va a poder salir. Pero si no, no. Hay veces que hemos acordado, por ejemplo, contingencias entre todos estos números son inventados, entre contingencias entre 1 y 10 millones de dólares han sido sin ajuste de precio. Entre 10 millones de dólares y 30 millones de dólares van como special indemnity, sobre 30 millones de dólares se pueden salir. Cosas por el estilo. Entonces, puedes ir jugando con eso, pero para que sea 100% vinculante, sea ejecutable, etc., necesitas que esté todo acordado. Porque si no, en el fondo, salvo que el vendedor esté dispuesto o el comprador esté dispuesto a ceder, pero a mí me ha pasado, que en el fondo no hay contingencia, se quiere salir, oye, pero es un vinculante, y firma solamente un traspaso. Pero es como es difícil tener todo acordado al momento de ajustar el MOU, para compraventa, todo accesorio, cuando no es hecho el diligence, porque la solicitud de garantía al final muchas veces como que se adecúan en base a lo que están buscando en el diligence. Sí, no, porque en el fondo, De manera más bien genérica, de verdad, más bien genérica. sí, las declaraciones de garantía son bastante genéricas. Lo que pasa, y también lo vamos en detalle, pero las declaraciones de garantía van acompañadas de los anexos de revelación o los discursos teóricos. En el fondo, esos sí están enfocados en el due diligence, pero eso lo prepara el vendedor. Entonces el vendedor ya conoce la compañía, incluso te podría presentar los anexos, que de hecho ahora yo estoy en proceso de primera vez que me toca, que antes de presentar la oferta vinculante nos mandaron los anexos de la revelación. Y ahí uno lo ve con el informe de due diligence y ve si es que está bien, si es que está mal, si falta o no falta. Pero declaración de garantía, si bien uno la enfoca en el negocio más que en el due diligence. En ese caso, en vez de MOU, uno podría hacer una promesa compraventa. Sí, efectivamente, si lo lleva el derecho chileno, es una promesa compraventa. Y que está sujeto a due diligence y estaría sujeto a un par de temas específicos. No se hace casi nunca. Casi nunca se hace un MOU tan completo. Y en este proceso que yo les comentaba de los procesos competitivos, por ejemplo, que ahí sí hacen ofertas vinculantes. Pero la oferta vinculante viene con el markup del SPA, o sea, del contrato de compraventa. Y si es que hay pacto, viene con el comparado del pacto. Generalmente viene con blanco. Pero muchas veces no viene con blanco. O sea, ya le entregas el contrato en esta posición competitiva, a ti te pasan en líneas, te pasan el formato del vendedor del contrato de compraventa, el formato del vendedor del pacto si tú no compras 100%, y tenéis que entregarle todo de vuelta a la oferta. Y está todo listo para firmar. Pero igual la oferta viene llena de asunciones, que no siempre se cumple. Entonces, ahí es donde tienen las pequeñas salidas. Pero vas limitando las posibilidades de salida. Ese es el juego, en el fondo. Un MOU 100% vinculante, casi imposible. Pero cero vinculante también es arriesgado. Entonces, la idea es ir limitando las posibilidades de salida lo más posible. ¿Sí? Eso es lo que uno busca en estos proyectos. Ya. A la 11 para las estamos con tiempo. La idea para que sepan, vamos a repasar todos los documentos hasta el contrato compraventa. Ahí paramos. O sea, perdón, hasta antes del contrato compraventa.
Ahí paramos y después la idea es que repasemos el contrato de compraventa con un poquito más de detalle, porque está la declaración de garantía, los contratos de garantía, etcétera, que es un poquito más complejo. Ya, entonces el due diligence es una revisión de la compañía. ¿Ya? Se hace due diligence legal, financiero, contable, tributario, medioambiental, de seguros, o sea, se revisa tecnológico, si es que es una empresa tech. Hay una serie de due diligence distintos dependiendo de qué activo estamos comprando. Dependiendo de lo que vamos a target, así es. ¿Qué es lo que uno busca con el due diligence? Primero que después que yo compre la compañía que yo estoy valorizando, que estoy evaluando, no va a cambiar conmigo dentro, o no va a cambiar para peor. Después, la propiedad, que el vendedor es dueño de lo que me está vendiendo y que puede vender. ¿Cuándo no lo puede vender? Pacto de accionista, prendas sobre acciones, cláusulas de cambio de control. Hay una serie de limitaciones para transferencia de las acciones. Lo que hablaba la Valeria antes, sociedades de responsabilidad limitada. O sea, en el fondo no te la puedes vender si que no tiene todos los consentimientos de todos los socios, aunque sea que tenga el 0,001% de sociedad, etc. Después, buscar las contingencias que afecten tanto al valor como al negocio de la empresa que estamos comprando. Ahí vamos a ver algunos, pero hay muchísimos, muy variados, y todos pueden afectar de una forma u otra. También es importante el due diligence para saber bien qué es lo que estoy comprando. En el fondo, muchas veces uno dice, ya, me quiero comprar la Coca-Cola, ok. ¿Qué es la Coca-Cola? En el fondo, ¿qué es lo relevante de la Coca-Cola? ¿Dónde está la empresa que es relevante? ¿Dónde está la marca? ¿Quién tiene la marca? Es decir, por ejemplo, compramos un software, el software lo tiene el dueño, no lo tiene la empresa. Qué importante, claro, cómo se genera las utilidades que quiero comprar. Hay un contrato, hay varios contratos, contrato a largo plazo, a corto plazo. Entonces es muy, muy importante ver bien y hacer muy bien el due diligence. Pero antes de empezar el due diligence es muy importante entender el negocio. En el fondo hay que meterse bien qué es lo que hace la compañía, preguntarle bien al cliente, si es que son abogados o lo que sea, ¿verdad? Si es que están por el lado del cliente acá, qué es lo que están buscando. Oye, ¿a qué te voy a comprar? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quería hacer a largo plazo? En el fondo hay muchas veces que me dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Qué me pasó ayer? Estaba hablando con unos que van a comprar una empresa acá, ¿sabes qué? Software, me da lo mismo. Y hay otras veces que te dicen, el software es todo. Me da lo mismo los contratos. Tenéis contratos a corto plazo, me da lo mismo, el software es todo. Entonces, hay que entender bien qué es lo que está comprando, lo que está buscando, para hacer un buen due diligence enfocado en lo que necesita el comprador. ¿Sí? Profesor. Sí, dame un segundo, Valeria, que están haciendo otra pregunta. Sí. ¿Cómo determinar si te conviene comprar acciones o activos? Tiene De eso se trata el... claro, o sea, el due diligence es importante para comprar acciones o activos, pero hay varios factores. Primero está impuesto, porque en el fondo, si es que uno vende acciones, es distinto el impuesto que si vendes activos. De partida, el activo lo vendes con impuesto. Si ya es un 19% que va a la vena del vendedor o del comprador, que muchas veces no lo pueden recuperar. Lo otro, el costo tributario de los activos es distinto, muchos que están depreciados. Entonces el costo tributario es cero, entonces 100% de utilidad y pagas impuesto por sobre todo. Entonces es muy importante, pero hay veces que las acciones no valen nada. Entonces el tema tributario es muy relevante para decir que compras activos o compras acciones. Lo segundo es el due diligence y las contingencias. Si la empresa está blindada completa y no puede llegar a acuerdo a las contingencias, es compra activos. Es mucho más fácil, es más limpio, porque no, por regla general no te llevan las contingencias. Hay que tener mucho ojo con eso, porque en el fondo
Si tú compras todos los activos de una empresa, te persigue las contingencias tributarias. Eso no te libra 100%. Entonces hay que tener mucho ojo con esos temas. Si compras solamente una unidad, es distinto. También hay que tener presente un tercer punto, los temas regulatorios. Por ejemplo, en el caso que les comentaba ayer, que para ceder ciertos permisos necesitan la autorización de la superintendencia. Y eso ya son 6 meses. Entonces, si para que comprar mañana, me compro la acción. Entonces, una serie de cosas que es para analizar, que muchas salen en el libro. Entonces, es muy importante ver eso también. La regla general es que compra de acciones, pero hay varias veces que compra activos. Porque tú la venta de software, si la da el desarrollador, es el impuesto, tiene una exención tributaria. Entonces, hay veces que el software, o sea, vale de millones de dólares. Y el impuesto, entonces el vendedor quiere venderlo así. Entonces, en el fondo, es una serie de factores que hay que tomar en cuenta para ver si es que uno lo logra. Entonces, dale, Valeria, perdona. No hay problema. Son como 3 cosas, profesora, para yo poder entender. Yo participé en una insolvencia, en un due diligence en relación a la totalidad de los activos del procedimiento. Fue muy largo, es tal cual usted lo describe, pero como no era materia de estudio, sino de actuación, yo le quería preguntar a usted, porque finalmente esto me llegó a buen puerto, y muchas corbatas caras, muchas reuniones caras, etcétera, etcétera, demasiada cantidad de expertos, porque esto tiene que ser absolutamente con participación de muchos profesionales de diferentes índoles. En su experiencia, no debiese, porque una parte es empezar a conocernos, confidencialidad, ya dame tus cosas, te doy las mías, y por ahí, resultado que se le desarma todo. Pero hay un tiempo, hay un trabajo, hay un levantamiento, hay un costo, y como le digo, no siempre puede ser por insolvencia, puede ser porque se quiere expandir, o que fue mi pregunta anterior. Entonces, todo este contexto es para preguntarle, ¿se puede poner así como de no llegar a término, entonces una cláusula penal, una especie de indemnización? ¿Cómo vemos en Chile, no estoy hablando anglosajón, en Chile, la seriedad de esto? ¿Es por los participantes? ¿Es por quien representa? Porque usted representa a la contraparte, entonces yo creo que esto es serio. Sí, mira, a ver. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, le ha pasado, o yo observo que en toda esta operación, y dependiendo del tipo de empresa, y como usted bien señala, dependiendo de el regulatorio que se trate, ¿qué pasa con la 21.121 en relación a una posible actuación que sea un detrimento para los accionistas minoritarios? ¿Cómo se incluye eso en el due diligence? Y finalmente, mi tercera pregunta es que ¿hasta dónde va a soltar el elástico en esta negociación? Porque finalmente puede ser que justamente las contingencias tributarias lleguen a un mal puerto. Una cosa es una empresa en funcionamiento y otra cosa es una empresa en la adquisición, digamos, amistosa por un tercero. Esas son mis consultas. Bien. A ver, lo de la cláusula penal lo conversamos antes, pero mira, en el fondo no es tan común y es más difícil de ejecutar, porque generalmente la cláusula penal se establece posibilidades de salida si es que dejando algunos temas abiertos. Entonces, si es que no dejas temas subjetivos en la cláusula penal, para poder salirte se puede cobrar. ¿Ya? Se cobran muy pocas, pero sí le da efectivamente una seriedad mayor a la oferta y las personas les cuesta más salirse cuando hay una cláusula penal que cuando no la hay. ¿Ya? Pero eso no es una seguridad de éxito. Respecto al proceso, efectivamente son procesos caros, son largos, sobre todo para el vendedor.
son muy duros porque tienen que levantar mucha información, le hacen muchas preguntas, los desenfocan del negocio. Entonces no es llegar y meterse en este tipo de procesos y regule lo que regules. Es importante saber quiénes son tus contrapartes. Yo en lo personal creo que no hay garantía para el éxito, pero sí te ayuda más que incluso tener una buena multa, saber bien con quién te estás metiendo al otro lado. Por mucho que uno regule lo que regule, las partes son muy importantes. ¿Cuántos recursos mete al otro lado? Porque si bien son caros, como tú dices, si un comprador mete 10 millones de dólares en asesores, yo creo que la oferta es bastante seria. Entonces, son cosas que uno generalmente va viendo. ¿Quiénes se meten al data room? ¿Cuántos se meten? ¿Cuáles son los asesores? En la oferta que tú pides no vinculante, por ejemplo, los procesos competitivos, los vendedores te preguntan quiénes son los asesores. Y efectivamente es muy relevante qué asesores contratas por dos cosas. Una, por lo que tú dices, que la seriedad, si está dispuesto a contratar a este estudio de abogado, a Price, a quien sea, igual, por decir nombres. Si está dispuesto a contratar a estos asesores ambientales, que todos estos son caros, ok. Nadie quema billetes, entonces en el fondo, salvo que sea un competidor y que tengas miedo de que quiera ver la información para sacar provecho de la información propiamente tal, debiese ser serio. Pero todos estos son procesos que efectivamente tienen su riesgo, muchos se caen por distintas razones, y eso es parte del juego. No hay forma salvo poner esto o el MOU completo o poner una multa a todo evento, que son muy poco comunes. Sí hay, pero son poco comunes. Ya, respecto de la pregunta de los minoritarios, es un tema también. Generalmente en las empresas abiertas, que hay más minoritarios que no tienen injerencia, es un tema mayor, pero ahí tiene toda su regulación. Para entregar la información tiene que pasar por el directorio tiene que aprobar para que se entregue esa información al directorio de la empresa, no de los accionistas que venden. Y después son los accionistas mayoritarios los que negocian un acuerdo previo, que es como una promesa de venta, y de ahí se hace público a todo el resto del mundo, pero el directorio es el que tiene que velar por el bien de los accionistas. Entonces pasa por un tema de directorio. Y ahí lo van a ver con la Andrea la próxima semana. El tema de en la empresa cerrada es distinto. En el fondo, son muy pocas las que tienen tantos minoritarios que no quieran vender. Si no quiere vender el minoritario, en la sociedad de responsabilidad no se puede. En las sociedades por acción, en la sociedad anónima, sí se puede, pero solamente vas a vender tus acciones. No vende la compañía completa. Acá no hay una posibilidad de vender la compañía completa, salvo que esté acordado un pacto. Y esos son los drag along y los call option y todas esas cosas que asumo que vieron la vez pasada, los pactos de accionistas que obligan a los minoritarios para vender. Pero, claro, pero si es que no están esas, uno puede obligarlos a que vendan sus acciones, pero tampoco el minoritario va a poder, o sea, porque lo diga el pacto, obligar al minoritario a no vender sus acciones en la sociedad. Entonces, ahí está la protección y son las reglas del juego. Y para vender activos, el minoritario está protegido por la ley, si es que no está establecido en el pacto, porque tampoco puedes vender sobre cierto porcentaje de los activos sin acuerdo de las juntas de accionistas, con ciertos quórum, etc. Entonces, en el fondo, esas son las protecciones que tiene. ¿Está protegido todo evento? No, pero son las reglas del juego. Muchas gracias. De nada. No me acuerdo, la tercera pregunta, ¿cuál era? ¿O la respondimos? No, es que la fue mixeando y me doy por satisfecha de sus respuestas, pero fundamentalmente de lo que llevamos hasta acá, creo que es muy importante lo que usted señala de que quién es quién. Es muy distinto que llegue, no sé, un señor un hindú en que trae una oferta a que venga un Larraín indiano. Lamentablemente en nuestro país los negocios pasan por las personas y no por los negocios. Y eso hay que tenerlo muy en claro, quiénes son los que están detrás apoyando a cada parte. Sí, muy importante, muy importante.
En el fondo todo esto es importante, pero también tener presente que estas cuestiones se pueden caer, en el fondo. O sea, no hay nada seguro, no hay nada seguro, hay que protegerse de la mejor forma. Bien, bueno, volviendo al due diligence, otro punto importante, sobre todo hay compradores financieros y estratégicos. ¿Ya? El estratégico, comprador que probablemente desarrolla el negocio y que quiere aumentar su negocio, aumentar su clientela o traer una nueva área de negocio, por ejemplo. El financiero, los fondos de inversión, que juntan plata de todos nosotros, compran, meten management, know-how, etcétera, profesionalizan bastante bien las compañías, las hacen crecer y después las venden y buscan el retorno. Por regla general, los compradores estratégicos le importa mucho la integración. Entonces, para una futura integración bien hecha, ordenada, es muy importante el due diligence. O sea, hay algunas empresas que tienen equipos de integración, que viene el equipo de integración y te hace preguntas específicas. Solamente está enfocado en la integración antes de la mitad del proceso. Ya sabe cómo va a integrar, cómo va a llegar a la gente, a quién es echa, a quién es contrata. O sea, en el fondo es muy importante para eso también el due diligence. Hay due diligence comprador y vendedor. ¿Ya? El vendedor es menos común y es uno asesorando al vendedor porque en el fondo quiere saber bien qué es lo que quiere. De esta forma el vendedor se cubre primero porque efectivamente sabe cuáles son sus contingencias, las puede negociar por anticipado, tiene mayor certeza de que el precio que le van a pagar no se lo van a pedir de vuelta en el futuro en una potencial indemnización. Y también para preparar estos anexos de revelación que tienen el mismo objeto que lo que hablábamos antes, que es liberarlo de responsabilidad. Sí. Representa la lista de activos que tengo con los vendedores, sociedades, personas. Respecto a esta obligación de si aplica el artículo 67, si me equivoco, de que necesita la comisión de agentes preliminares para adquirir más de 50% activos, donde el potencial análisis central y sociedades acciones no aplica esa norma no aplica esa norma porque es solo para la sociedad anónima y no para la sociedad de correcciones, una discusión amplia. Yo siempre en mi postura he sido la más que se puede decir que no puedo comer la inteligencia de la prioritario a ganarme la cantidad de operación por faltarse la pregunta que es en tu criterio hasta dónde es exigible el artículo 67 o 69 a las sociedades. O sea, él es el 67 segundo, pero en el fondo, o sea, siempre es exigible, es algo que el estatuto diga lo contrario. O sea, pero yo creo que no hay mucha discusión respecto de eso. Sí, yo lo tengo muchas veces, pero la ley de sociedades por acciones te dice que en todo lo que no está expresamente regulado en la ley, que es muy chiquitita, tipo, no sé, y el estatuto se aplica supletoriamente. O el estatuto se aplica supletoriamente la regulación de la sociedad anónima en lo que sea aplicado. Pero en la 67 aplica, o sea, yo creo que no hay, o sea, no, eso me haría pensar, de hecho, me encuentro interesante la pregunta, nunca lo había pensado, pero no veo que te puedan argumentar al contrario. Sí, sabemos que los estatutos están claros. Igual me queda duda, dando una secta, pero sí son exigidos. Sí, o sea, es que, me gustaría argumentar lo contrario. En el fondo, es claro que tiene que aplicarse algo que los estatutos diga lo contrario, pero la ley no lo dice. Si ves que los estatutos, capaz en ese caso los estatutos decían algo que lo voy a llegar a interpretar. Entonces, se aplica supletoriamente la ley de anónima, todo lo que no sea contrario a su naturaleza. No sé si de repente la ley se puede tomar de la naturaleza. Pero ¿cuál es la naturaleza de la sociedad por acciones sobre la sociedad anónima? O sea, si eso es lo que quiere, proteger a los minoritarios. De que pueden ser muchas cosas sin los minoritarios, pero no todo. Y cierta cantidad de minoritarios, porque igual tenéis que tener un 33% de las acciones. O sea, en el fondo, sí, salvo que en los estatutos efectivamente diga todo se aprobó,
o las decisiones se tomarán por mayoría, sin excluir expresamente el 67, pero dejando la puerta abierta que todo se haga por mayoría. Que es el caso particular. Igual mismo que te haces tú. ¿Ah? Igual ahí te estás exigiendo la Junta, pero va a ser un quórum distinto. Como con un distinto, claro. No, pero puede ser por mayoría del directorio, o sea que el directorio tiene poder amplio para actuar y administrar la sociedad. Pero ante la duda, era el approach que tiene que ir con la Junta. O sea, si en el fondo acá uno tiene el día, o sea, los bonos de los todo el rato, la mitad de las transacciones que ahora hago fue comprador y la otra vendedor. No me las estoy poniendo por una postura específica. Yo creo que es razonable y por ese approach, salvo que claro los estatutos. Si es interpretación de los estatutos, yo creo que no me dejaría pasar más. Ya, entonces, bueno, el comprador y el vendedor son distintos informes. La revisión obviamente tiene que ser la misma, pero está enfocado uno en levantar contingencias para protegerse y la otra en levantar contingencias y otras cosas adicionales como las que veíamos anteriormente. El tipo de análisis de informe, cuando empecé a trabajar, era un infierno. Tenía informes de 1000 páginas, totalmente descriptivos, describían todas las juntas de accionistas, todas las sesiones de directorio. O sea, realmente eran los mamotetos de este porte que nadie se leía, salvo cuando había un problema, que llegaba el cliente, había la cuestión, ya, no me lo pusiste y te alegaba. Ahora esta cuestión ha cambiado totalmente. La gran mayoría, si no casi todos los informes, son red flag, que se llaman. Son informes de contingencia, con cuadritos, con bandera roja, amarilla, verde, muy enfocado en el negocio, casi sin descripción. O sea, en el fondo, nosotros, por ejemplo, no hacemos resúmenes de nada salvo el cliente lo pida. Igual hay que revisar todo, sí, hay mayor responsabilidad para el asesor que está haciendo el due diligence, efectivamente. Porque es más fácil poner todo en un papel, léelo tú y lo analizáis tú. Acá tenéis que analizarlo, tenéis que poner las banderas de partida, tenéis que poner cuáles son las potenciales contingencias. Es mucho más complicado, o sea, es mucha más responsabilidad para el asesor, pero el informe es más corto, es más preciso y más al hueso de lo que necesita el cliente para tomar su decisión y valorizar. Otro tema muy importante en todo tipo de informe son las asunciones, que yo creo que gran parte las pasa de largo. Las asunciones, es decir, mire, yo para hacer este informe, uno le dice al cliente, me basé en esto y me enfoqué en esto y no voy a hacerme cargo de esto. Mientras más claro sea eso, que voy a hacer 1 o 2 páginas, pero mientras más claro, va a ser mejor el informe, en mi opinión. Uno se cubre mejor de la responsabilidad, hay una mejor comunicación con el cliente y el pensé, que el creí, pues las va evitando y en estos casos evita muchos problemas. O sea, las asunciones desde el primer informe preliminar que estén bien hechas, el cliente te dice, mira, yo quiero que el monto me lo baje a esto, y pueden negociar las asunciones, pero las asunciones son muy, muy relevantes. Las asunciones es en qué te basaste para hacer el informe. Es decir, mira, por ejemplo, yo no voy a revisar que las personas que firmaron tengan poder para firmar los documentos. Ya. No revisar la vigencia de la actividad. Claro, los inmuebles no hizo tu delito. También. Por ejemplo, no sé, ahora estaba ocupando la línea de transmisión de Colbún en Ciudad. Ha sido 1,5 millones de inmuebles. Ahí estaría metiendo 200 personas y tienen líneas de transmisión y ya tienen concesión. Entonces, no te va a revisar el inmueble. Si pedí, me lo pedí, pero no. O sea, que tengo que cobrar $1 millón más. Cosas por el estilo. Después, contingencias, no voy a poner contingencias en el informe que sean menores a cierto monto. En la operación de $10 millones sean superiores a 100 de pesos. En una operación de 3.200 millones de dólares, el mismo cliente dijo que no metiéramos en el informe nada que fuera menor a $10 millones. Siempre tiene que quedar ahí, porque en el fondo, si no, uno es un riesgo, hay falta de comunicación, cosas por el estilo.
no vas a revisar, o sea, aunque revisaste los sistemas públicos, que son muy malos los sistemas públicos, pero que no son de fiar, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos, los que son abogados saben que si meten un rule malo en el Poder Judicial o ponen una letra mala, puede no aparecer un caso, pero los extranjeros no lo saben, entonces es importante establecer que los arbitrajes no van a aparecer en los litigios. Entonces, son todas cuestiones que uno va poniendo esa asunción y la base en la cual, por ejemplo, que no incluye el tema tributario, que no incluye laboral, o que incluye laboral pero no numérico, sino que son cosas, es el rayado de cancha. Laboral en general, cuando incluye uno le crean un formato de contrato. Sí, son empresas grandes, sí. El formato de contrato y los contratos de los ejecutivos más relevantes. Porque esos pueden tener, digamos, los golden parachutes y todas esas cuestiones que pueden llegar a ser bastante numerosos. Pero sí, y generalmente uno no revisa números, como abogado. No revisa números porque eso ya lo ocurre en la auditora, entonces una doble revisión que no tiene mucho sentido. Lo que sí, y que viene ahí, hay que sí o sí hacer interacción con los otros informes. O sea, el informe legal lo tiene que revisar el que revisó el tema financiero, el medioambiental, porque hay veces que por separado no hay contingencias, pero cuando hay los cruces, sí hay contingencias. O sea, operaciones de parte relacionada, o temas medioambientales, que al cruzar sí hay contingencias porque falta permiso para la cuestión ambiental y ahí lo están desarrollando, entonces es importante la interacción. Ojalá que haya al menos una llamada entre todos los asesores. Por ejemplo, en esta cuestión grande que estamos ahora, hay llamadas todas las semanas y va uno diciendo las contingencias más relevantes para poder hacer los cursos. Que obviamente es más caro para el tiempo, pero bueno. Este es un temario normal de due diligence, legal. Esto yo estoy enfocándome solamente en el due diligence legal, si quieren podemos conversar de otro tipo de due diligence, pero el tema corporativo, todo lo que es acciones, quién constituye la sociedad, que cumple con toda la legislación, que todos los aumentos de capital se han hecho bien, etcétera, etcétera. Los activos relevantes va a depender del negocio, del porte de la operación, lo que hablamos antes, por ejemplo, en los inmuebles, hay veces que el inmueble es clave y que hay que revisar el inmueble, hay otras veces que, aunque es clave, son tantos que no pueden revisar, están cubiertos, entonces hay que ir viendo de cada uno. Como dicen ahí. Regulatorio, permisos. Generalmente hay problemas acá, así que mucho ojo, la gente es muy poco cuidadosa en el tema de los permisos. Contratos con clientes, dependiendo de la industria, pueden ser realmente claves y que sea todo la operación. Por ejemplo, si compro una planta de generación, puede que el PPA sea todo el valor que tú estás pagando. El PPA, perdón, es el contrato de compra-venta de energía asegurado. Entonces, en el fondo, no vas a comprar una planta si es que no tienes el contrato que te va a comprar esa energía, o sí, porque además vas a ir a precio spot. Pero en el fondo, cada operación es importante, y por eso es muy importante entender qué es lo que está comprando el cliente para ver cómo enfocar el negocio. Porque hay veces que los contratos dan realmente lo mismo. Lo mismo con los proveedores. La verdad es que los proveedores no son tan relevantes, pero a una planta, por ejemplo, de respaldo, estas que son energía sucia, que le entreguen el gas para poder funcionar, es súper grande. Las operaciones correlacionadas hay que tener mucho ojo con esto. Es la forma más fácil de sacar la plata y empresas, sobre todo de tamaño mediano hacia chico, es cómo se va sacando la plata por temas tributarios, por temas de desorden. Muchas veces no es de mala intención, pero en la forma, o sea, hay muchas empresas que son vendidas por sus mismos creadores y llegan y sacan la plata de la cuenta corriente. Así, no pasa más que esto y crecen y son empresas de $200 millones, pero igual tienen todos estos problemas. Así que
es muy importante regular las operaciones con partes relacionadas. Se pagan fees a unas empresas de afuera que les prestaban unos servicios. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las operaciones con partes relacionadas, tanto en la revisión del due diligence como después va a poder en la declaración de identidad. Profesor, en ese mismo capítulo en operaciones relacionadas, ¿cómo ve usted en el due diligence respecto de empresas relacionadas? Está dentro de las mismas operaciones con partes relacionadas. Bueno, tienes que distinguir si es que vas a comprar esas empresas relacionadas o no las vas a comprar. Porque de alguna manera existe, dependiendo de si es la matriz o si es la relacionada arriba, abajo, anterior, superior, etcétera, etcétera, que mi acción o que mi participación que yo estoy adquiriendo, como yo paso a tener un riesgo adicional del propio due diligence, que sería los riesgos implícitos de la relacionada, ¿o no? Sí, efectivamente. Entonces, en ese caso se le pide un due diligence, además, se puede hacer, se hace, oiga, ¿sabe qué? De toda su empresa, a ver, yo voy a comprar una parte, seamos grandioso, de 500, y que tiene una malla societaria importante. O vámonos al caso de Julio Ponce Lerú, me voy y me compro una parte de Soquimit, y resulta que hay algunas que están con ciertos problemas, no solamente tributarios, sino también penales. Entonces, toda esa parte es posible o se acostumbra incluir, deme también la otra carpetita. Sí. O sea, tú pues, tienes que distinguirse que te la vas a comprar o no te la vas a comprar. Si la vas a comprar, aunque sea subsidiaria e indirectamente compra, la revisas todas. Por ejemplo, en esta operación que estamos ahora, que nos juntamos toda la semana, estamos comprando 37 sociedades y las estamos revisando todas al detalle. O sea, son distintas plantas de energía, y una eólica, otras solares. O sea, tenés que revisarlas todas, sin excepción. Las que puedes no revisar son sociedades que están fuera del parámetro de la transacción, pero que igual tienen operaciones con las que están dentro del parámetro de la transacción. Entonces la revisión que haces ahí no es que buscas contingencias de esas sociedades, como si lo haces de las sociedades de la subsidiaria, sino que buscas qué relación tienes con la que tú vas a comprar, es necesaria para el tiempo, vamos a mantenerla, cuánto me cuesta terminarla, si es que la necesito mantener, cómo voy a exigir su mantención. Entonces, eso es lo que buscas, y son distintos enfoques si es que te vas a llevar o no te vas a llevar la entidad que tiene operaciones relacionadas con la que estás directamente comprando. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, después tienes, bueno, los aspectos financieros, obviamente son súper relevantes, si está financiada, cuáles son los covenants. Los covenants son obligaciones de hacer y no hacer que están establecidas en los contratos de financiamiento. Que eso te puede afectar la operación futura, te puede afectar la posibilidad de compra, como vimos en el tema del beneficio, que es necesario, una serie de cosas, pero los aspectos financieros son muy relevantes. Lo laboral también es muy relevante, o sea, en el fondo, lo que uno revisa, como les he comentado, no es lo numérico, pero por ejemplo, me ha pasado temas grandes laborales, que las gratificaciones están mal reguladas en los contratos. O sea, en el fondo no está con el tope legal, y esto lo multiplican por 5.000 trabajadores, se pone una contingencia de $1 millón por 5.000, o sea, de $1 millón por 5.000 trabajadores, tenía una contingencia realmente muy grande. Entonces, o hay veces que son un solo trabajador que tiene la contingencia, pero que tiene una indemnización a todo evento que es de loco comparado con el tamaño de la transacción. Entonces, lo laboral también es muy importante, los sindicatos, si se cumple con el sindicato, hay empresas que le prestan servicio al Estado. Entonces, si hay riesgo de tutela, estás limitado de prestar el servicio del Estado por 2 años, si es que está fallado un contra. Entonces, también es muy relevante. Entonces, por eso tienes que verlo también de la mano de qué tipo de activos estás comprando. Tema tributario, por regla general, los estudios de abogados no hacemos mucho ruido tributario porque es redundante con lo que hace la auditora, el estudio además de compliance, pero el que hace la auditora es muy relevante. Sí, el de compliance también es relevante si es que no lo hace la auditora, pero obviamente ahí en el tributario contable es donde están la mayor cantidad de contingencia con los montos más altos. Litigio obviamente es muy relevante, y el tema de seguro dependiendo de cuál es la industria. Generalmente, ¿cómo uno identifica
dadas estas contingencias a nivel de la operación entre partes relacionadas, yo entiendo que uno puede fijarse en las sesiones de los directores, donde se aprueban, pero generalmente también hay muchas veces que no se informan por políticas de habitualidad, me imagino. Entonces, quizás las puedo pillar estudiando, o sea, que una vez que me pasen la acta, pero no sé si es el mejor mecanismo. Ahí la forma como ir pillando esta operación entre partes relacionadas sería básicamente la contabilidad. Se me está pagando una cantidad de lucas relevante a una sociedad o algo por el estilo. Claro. Sí, efectivamente, o sea, es todo lo que tú decís, y por eso también es importante la interacción con los líderes financieros, porque las operaciones con partes relacionadas tienen que estar aprobadas por el directorio o la junta. Muchas veces, sobre todo en empresas más familiares o que tienen su dueño, no se hacen, simplemente no se hacen. Y también empresariales tampoco las hacen muchas veces. En la contabilidad debiese registrarse como operación con parte relacionada, pero si es que no está informada como tal, también hay muchas veces que no lo hacen. Pero efectivamente esas son las dos formas más comunes de detectarlos. Igual ellos te tienen que poner todos los contratos en el due diligence. O sea, el due diligence, y esto es más general, el due diligence uno lo hace en base a la información que el vendedor te entrega. Entonces, si uno te la entrega, puede que no lo detectes, y ahí viene la importancia del contrato de compraventa, digamos, entonces tú todo lo que revisas lo ves de esa forma, haces los cruces, muchas veces se detectan en operaciones de parte relacional de esa forma, pero todo para lo que no detectes está el contrato de compraventa. Ya. Bueno, aquí le pusimos las contingencias más comunes, hay miles. Fondo miles muy variadas dependiendo de la industria. Yo creo que ya hablamos bastante de esta, así que la puedo pasar rápido, pero bueno, ya hablamos de los problemas para transferir las acciones que podría ser, ya sea por pacto, prenda, cláusulas de cambio de control, pueden haber contratos muy relevantes que sean a corto plazo o que se terminen de forma unilateral, o contratos que totalmente lo contrario, que son interminables, que son a 10 años, pero los términos son muy desfavorables. Hay limitaciones de cláusula de cambio de control, los covenants financieros, que están principalmente los contratos de financiamiento. Muchas veces en empresas chicas y medianas hay garantías cruzadas, que son muy difíciles de levantar, que eso te complica mucho la transacción también. Que para la compra de la casa del dueño, la empresa dio un aval, o cuestiones por el estilo. Entonces el banco jamás te lo va a levantar si es que no le da otra garantía y tienes que entrar a negociar. Pues son bastante comunes. O al revés, el dueño puso su aval personal para las obligaciones de la empresa y el dueño ya no la quiere. Entonces, son cosas que no son deal breaker, o sea, que no es que te van a matar el deal, pero que tienes que tenerlas muy presentes para negociarlas, porque si no las negocias antes de la compra, después es imposible. Los contratos con partes relacionadas que ya lo hablamos, la disponibilidad de los permisos, los juicios y los temas laborales. O sea, temas laborales me ha tocado comprar empresas y que 2 semanas antes que el cierre el gerente general apareció con un lindo aumento de sueldo de 3 veces lo que ganaba y hubo una indignación a todo evento que era una locura. Pasa eso, no tanto, pero pasa, así que hay que tener mucho ojo en el due diligence y después cubrirse bien con el contrato de compraventa. Ya, el pacto accionista ya lo vieron, así que lo voy a pasar muy rápido. Cuando hay pacto, obviamente cuando no compramos el 100% de las acciones, sino que compramos o vendemos un porcentaje razonable. Incluso hay pactos cuando una persona se queda con un 5%, sí, hay pacto, principalmente para todo lo que es la cláusula de salida. Finalmente no se regula mucho lo que es la administración del día a día, pero el objetivo del pacto por regla general es cómo vamos a administrar la sociedad y qué pasa si uno quiere vender o uno quiere comprar. Después, para preparar los acuerdos de adquisición, las partes intervinientes tenemos el comprador o los accionistas o socios del target,
¿Quién produce el primer borrador? No sé, ¿qué más? Yo creo que mejor paremos acá. Paremos acá, si les parece. Paremos acá. No sé si está la comida y el café listo, pero paremos acá y así entramos después de lleno a la mesa. ¿Ah? ¿No? Ya, pues, algo que tengan dudas, paremos acá.